personas me han cuestionado y me han preguntado ¿cómo fue que yo le permití a Frederick Martínez el Pachá bajarse los pantalones en la alfombra roja de los premios Casandra, donde precisamente compartimos la participación en los premios? Y he tenido entonces que tomarme un tiempo libre, venir a Nueva York y estar en vivo, justamente en la 92.7 FM, La Que Buena, la emisora donde el Pachá es una estrella dominicana que pone a brillar su talento aquí en la Gran Manzana, porque él mismo me va a tener que dar una explicación. Yo no sabía, cuando yo estaba presentando con él, no sabía que se había bajado los pantalones. Vamos a ver qué nos dice. Saludos, Pachá, por Dios, Pachá, ¿qué fue lo que hiciste en la alfombra roja, Pachá, por Dios? He tenido que venir a Nueva York, a la cabina donde tú estás trabajando, para que tú le des una explicación al país, porque el país no se explica por qué yo te permití hacer eso y yo no sabía nada. Bueno, lo primero es que saludo, un abrazo arriba y adelante, que ya te viene bizcocho, 4, 5 años. 4 años. Gracias al Señor. Todavía no estamos comiendo bizcocho así como ustedes lo vieron, pero vamos pronto para allá. Te felicito, está haciendo un buen programa, te ha mantenido. Además, te decir que tú naciste, creciste en la televisión. ¿Cuántos años ya en la televisión? Mira, no, que ¿por qué fue que te quitaste los pantalones en la alfombra roja? Yo te lo voy a decir por qué me quité los pantalones en la alfombra roja. Pero no me lo diga aquí, no. Ya yo que estoy en Nueva York y esta es tu ciudad ya, además de la República Dominicana, ¿por qué tú no me llevas a lo más lindo que tiene Times Square para que me hables ahí? ¿Cuáles fueron los motivos? Bueno, ahí han venido más de 100 millones de turistas. Vamos a Times Square. Vámonos para allá que tú terminaste tu trabajo por hoy. No, Pachá, estamos en la 52 East y Madison. Yo te dije que a Times Square también me gusta ir. Por cierto, lo de los pantalones. ¿Por qué me bajé los pantalones? No, Times Square. Así que vamos a ir caminando, señores. En Nueva York se camina, se pasa trabajo, Dios mío, Pachá, pero ya, aquí sí hay que caminar, por Dios, ya llegamos a Times Square. Miren qué maravilla, preséntale al país, a los dominicanos que no han venido a Nueva York. ¿Dónde estamos, Pachá? Estamos en Times Square, es el orgullo del norteamericano, más de 100 millones de turistas se han dado vida por aquí. Estamos en arriba y adelante, contento, Nicole, y por fin llegamos a Times Square. Sí, por fin me vas a contestar. Vamos a dar un beso a Vikiana. Sí, un beso. Ay, Vikiana está aquí, espérate, vamos a besar. Dios mío, pero atrás del Pachá viene mucha gente. Vikiana, mire, Vikiana, ¿cómo estás, mi amor? Estoy en una entrevista especial, averiguando el por qué el Pachá se bajó los pantalones en el Casandra. ¿Qué tú hiciste? ¿Viste el Pachá en eso? Es que Pachá es único, imagínate. Pero cuéntale al país, ¿qué fue lo que pasó cuando el Pachá se bajó los pantalones? Cuando él vino a Nueva York, cuéntale ahora a él. No, la gente quedó mala. ¿Qué decía la gente? La gente mala. Que solo el Pachá se atreve a hacer esa cosa. Nadie habló de... Aquí está el equipo de trabajo, en las grabaciones, los artistas, Marisú, Maripili, saludos, Raúl Grasecki, dale un paneo a todos los muchachos. Ok, entonces ahora me lo llevo, ahora vámonos, ven. Gracias, Vicky, gracias. Pachá, mira, cuéntame, ¿cuánto tiempo ya tú tienes en la ciudad de Nueva York? Cuéntame. No, yo tengo 8 años. 8 años aquí. Cuando saliste de República Dominicana, la gente decía que te fuiste porque no tenías talento y que venías fracasado a Nueva York. No, porque yo no vine para acá, a mí me buscaron. Qué bien, de lo que has aprendido, Pachá, ¿cuáles son 3 cosas que te dicen, wow, si no hubiera aprendido esto, no me hubiera mantenido? Aprender a que todo lo que ve no se dice. Aprender que la nacionalidad aquí pesa. Aprender que la disciplina va acompañada del talento y que aquí no juegan, aquí tú no das resultados y te mandan para tu casa, aquí no hay amiguismo, aquí es rating. Aquí si tú no tienes los ratings te pagan el contrato y te mandan para tu casa. Yo he tenido 7 compañeros en show y Dios me ha bendecido y estoy ahí. He estado en el Arañazo con Dani Cruz, he estado en el jangueo con Jimmy Nieves, he estado en el Palo de la Tarde con Gisela García, he estado en el Pachatazo con Mauro, he tenido 8 o 7 compañeros y Dios me ha bendecido y ahí estoy. Mira, muchos dominicanos que están en la ciudad de Nueva York sueñan con retirarse a los 60 años, 70, 50 y vivir en un campito o en su casa que compran desde aquí en la República Dominicana. Se va a retirar Frederick Martínez Pachá en República Dominicana cuando le llegue la edad así ya de descansar. Tú sabes que buena pregunta, todos tenemos ese sueño. Yo me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana, estoy en Univisión de 5 a 7, de 7 a 10 en Guado,
el aparataje que hacemos para hacer el programa de aquí para allá con el Pachá, después en la Que Buena de 3 a 7 hacemos La Tijera, martes y viernes, Escándalo TV, lunes y viernes, y un show nuevo que venimos en Univisión los sábados de 11 a 12 y de aquí para allá con el Pachá. Yo pienso que va a llegar la oportunidad, 7, trabajo 8, va a llegar la oportunidad del descanso, pero ahora que yo tengo un poco de fuerza, 37 años, tengo que poder aprovechar mi productividad. ¿Significa entonces que las locuras que tú haces son planeadas, son pensadas, te posicionan mejor? ¿No son locuras, quizás es estrategia? Tú sabes que me alegra que tú estés conmigo porque tú sabes de eso. Tú sabes lo que es un telepronto, que uno no puede pasarse de 2 minutos, te hablan por un apuntador. Yo he tenido muchos problemas porque muchas veces no me someto, pero he caído en gracia. Y hay un proceso bien difícil cuando están marcados. Tiene que hablar solamente de Luis Miguel, decir que se divorció, que hubo una separación con la Chule, hay una situación con Calima, no puedes salirte de ahí ni estar inventando cosas porque está marcado un tiempo y hay un telepronto. Tú conoces esto porque tú estás en Despierta América, he estado con esto marcado en Puerto Rico. Pero yo he tenido suerte. Yo diría que suerte por el hecho de que dejan que yo haga muchas locuras. Pero te han estado al punto de votar. Y te han llamado y te han jalado las orejas. Pero no una vez. Muchas veces, Pachá. Ay, Padre Santo. Definitivamente que Dios te ampara. Finalmente vamos a la pregunta, Pachá. No soporté la presión que me montó la gente de pensar que yo fui cómplice de eso que tú hiciste en la alfombra roja, que yo sabía que te ibas a quitar los pantalones. ¿De dónde, pip, te salió esa pendejada de llegar en un motor primero? Lo del motor fue que iba en el camino, la fila era demasiado grande de los carros. Vi a un amigo y le dije, hey, dime que tú estás, vamos el motor, móntate adelante, toma $20 y dale. No me dejaron entrar. Entonces cuando estaba en el área de la alfombra roja, pensé en la injusticia que se había cometido con Corporán, la falta que se ha dado tantas veces en los premios Casandra, y sentí algo que para mucha gente es una locura, y es muy difícil ponerse de acuerdo con mucha gente, de los 5 dedos de la mano son iguales. Fue una satisfacción personal. O sea, tú te sentiste realizado enseñando tu calzoncillo azules, tu pantaloncito azules. Si a alguien ofendí, Nicauli, le pido disculpas y que me perdone, nunca fue mi intención ofender a nadie. Pero sentí que estaba en una letrina y cuando uno va a una letrina se baja los pantalones. ¡Ay, en Dios! Un país de decisiones muy equivocadas que mata a sus propios soldados. Y sentí bajarme los pantalones y decirle a mucho ingrato, malagradecido, incoherente, farsante, que se muestran en televisión muy formal y una noche anterior estuvieron metiéndose toda la cocaína. ¡Ay, Dios mío, Pachá! Estuvieron de tú a tú con personas del mismo sexo y se muestran ante un país de ignorantes que lo engañan, que lo maltratan todos los días hablando de lo bonito en televisión y son personas de moral en calzoncillo, que no tienen respeto, conquerías en 20 años. Pero tú evalúas el Pachá, casado hace 16 años, 2 niños, al que no le doy, no le quito, al que no le hago un bien, no le hago un mal, lo único que hago es trabajar. Pero donde quiera que voy tengo enemistades porque tengo talento. Así es, porque entonces lo que te da la gana, Pachá, por Dios, míralo. Yo le llamo al pan pan y al vino vino. Contigo han sido muy injustos. Yo te he dicho a ti que coja un avión y te olvides. Y ahí hay mucha gente buena. Sí, en República Dominicana hay mucha gente buena. Yo salgo a la calle, la gente buena me ama. Por ahí cronistas de farándula. Ay, no, yo le digo, no, ya. Un hoyo en los zapatos. No, los cronistas no. saben lo que es un Riguare, un Joel Austin, un Joyce Meyer, que no hablen un libro en su vida. Mira. Pero no me acabe esa gente, que esos son mis amigos de por Dios, Pachá, ya. Mejor dile bye a la gente, que esta entrevista se está pasando. Ya vámonos. Arriba y adelante con la mejor presentadora que a veces participa, Nicauli de la Mota. Arriba y adelante.